Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística, PDCA Consulting. Bueno, buen día Mauro y muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, la idea es charlar un poquito de cómo tomar el control de la logística y convertirla en una ventaja competitiva, pero antes me gustaría que a todos les preguntamos la génesis, ¿no? ¿Cómo te conectaste con la logística y cómo surgió después la consultora? Bueno, Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias yo de mi parte. Y sí, la verdad es que arranqué en logística hace casi unos 20 años. Mis primeros contactos con logística básicamente no los interpreté que así eran. No me di cuenta que estaba trabajando en logística. Y sí, la primera oportunidad en la que se me fue bien específico fue en Arcor, que entré en el año 2011, si no me equivoco. Y entro como joven profesional, esos programas de selección donde entras súper envalentonado, pasaste un proceso grande. Para un chico que sale de la facultad, la verdad que es un proceso salís muy entusiasmado de eso. Claro. Y cuando entro a Arcor, me dan una hojita, me asignan un proyecto de 6 meses en Buenos Aires. Yo soy rosarino, me fui a vivir a Buenos Aires en ese momento y me dan una hojita que me dice mejorar la productividad de la red logística de Arcor en Argentina. Leo la hoja y lo primero que hago, viste, me doy vuelta y empiezo a mirar a ver quién me podía explicar de qué se trataba ese renglón que me habían dejado en la hojita. Y bueno, la verdad que resumiendo un poco, me llevó algo de 4 meses entender esa frase, hacer networking, viajar entre diferentes plantas, centros de distribución que tiene Arcor para verdaderamente empezar a entender cómo podía aportar. Y en los últimos 2 meses del proyecto, bueno, la verdad que salió un proyecto hermoso, estuvo súper interesante. Desde ya que no fue un proyecto que modificó la logística de Arcor, era obvio que así no iba a ser, pero sí desencadenó que ellos buscaran una consultora logística para, en función de algunas bases y algunas dudas que había logrado despertar yo, ir en un proceso de modificación. Así que fue una muy linda primer contacto, ¿no? Con la logística. Muy bien. ¿Y de ahí a la consultora qué pasó? Y de ahí a la consultora, ¿qué pasó? Bueno, seguí unos años más en Arcor y después pasé a Seba Logistics. Seba Ah, Logistics, nada, una multinacional muy interesante, un operador. En realidad, viste que en el medio se dice operadores logísticos, para mí es mucho más que un operador claro. logístico, una compañía como esta. Eh, y la verdad que pasé algo de 12 años adentro de Seba Logistics con un recorrido prácticamente 360 sobre la logística, pasando por diferentes puestos, te diré de casi todas las áreas: ingeniería, operaciones, inventarios, implementaciones, soluciones en los negocios, control financiero. Bueno, no lo voy a hacer más largo ahí, pero realmente eh, aprendí muchísimo y fue una muy rica experiencia. Y detrás de ello, bueno, como como el despertar de muchos, las ganas de formar mi propia compañía, de hacer algo distinto. Y sin darme cuenta, yo estaba haciendo consultoría dentro de SEBA durante muchos de esos Claro, años. Lo que pasa es que tenía un doble sombrero, era consultor y ejecutor, y eso es un valor agregado, ¿no? Para hoy de este lado de la consultoría, que realmente me ha tocado bailar esa música incómoda, difícil, en operaciones bien vertiginosas y ponerlas bajo control. Entonces uno entiende que no alcanza solo con contarle los problemas que tienen a la hora de analizar la situación claro. de cada compañía, sino que realmente necesitan un acompañamiento bien hecho, ¿no? Así que bueno, hoy ocupando la posición de director en PDCA Consulting, que la conformamos con unos socios también que vienen de la misma rama, de la logística, con diferentes sombreros, cada uno. Y bueno, lo que buscamos básicamente es ayudar a empresas a tomar el control de su logística y poder convertirlo en una ventaja competitiva. Ese es nuestro lema y bueno, hay un montón de formas y mecanismos para poder ir en ese camino.
Bueno, y eso me da para preguntarte cuáles son los síntomas de la logística que te das cuenta que está fuera de control y donde Bien, te deben llamar, me imagino. sí, sí, por supuesto. Y que se dan cuenta ellos, ¿no? Exactamente, síntomas y de alguna manera sentimientos que van teniendo, dolores que van sufriendo. Y lo que sucede generalmente es que las empresas crecen, deciden crecer y hacen grandes inversiones de tiempo, dinero y foco en áreas comerciales, de desarrollo de productos, de nuevos mecanismos de llegar a los clientes, páginas de e-commerce, leads de ventas. Y realmente en muchas ocasiones lo hacen muy bien y el crecimiento es súper interesante. Acompañado de esto viene el crecimiento de la logística. Y si a Claro, la logística no le invertís toda esa atención que le estás poniendo al resto, la logística va a crecer. El tema es que no va a crecer de manera ordenada y planificada. Y es justamente como la apología del árbol que se planta torcido, la logística crece como el árbol torcido, ¿no? Si no lo colocas derecho y no lo vas apuntalando. Y entonces, qué empiezan a sentir estas empresas? En un momento, estos dolores se manifiestan en que te aumenta la incidencia de tus costos logísticos, empeoran tus tiempos de servicios, tus clientes ya no están satisfechos como antes, empieza a haber más quejas o te dejan de comprar si tu producto no es único. Y bueno, básicamente empiezan a despertar esas cuestiones que la gente puede no asociarlas a la logística y las asocian en realidad al funcionamiento integral de su compañía. Nada, como yendo un poco más al detalle, si querés, Fabio, para que se entienda, porque son bien generales esos tres conceptos, claro. que tampoco son los únicos, eh, te empezás a encontrar con pérdida de productividad, por ejemplo. No sabes la cantidad de recursos que necesitas, no conoces tu capacidad operativa, ahí empiezan a subir esos costos logísticos, esa incidencia que decía. A pesar de que vendes más, y decir, bueno, la escala me va a suavizar mejor estos costos, todo lo contrario, los costos empiezan a pesar más que antes. Y decir, ¿dónde está la lógica de este funcionamiento que no es el que me enseñaron, ¿no? Claro. Eh, Empiezas a tener problemas de inventarios, no encontrar los productos en tiempo y forma, y muchos se conforman con encontrar los productos. Y te dicen, bueno, pero yo los encuentro a los productos, no es un gran problema, ok, pero ¿a qué costo? Claro, ¿a qué Claro, costo estás comprando el producto? ¿Y en qué momento? ¿Perdiste la venta? ¿No la pedí? ¿No la perdiste? Entonces, no es solo encontrarlo en tu depósito, es que esté en el lugar que tiene que estar en el momento que lo necesitas y tu flujo sea suave, ¿no? claro, Nada, problemas de espacio, se entrecruzan los flujos, como dije, tenés errores operativos, no hay una planificación, todas las áreas se empiezan a discutir. Ese es un gran síntoma, cuando empieza a haber rispidez entre las áreas. Y empiezan a discutir y empiezan a hablar de la palabra planificación, pero nadie la aborda, y al final no podés hacer lo que dijiste que podías hacer, y el otro le responde, y vos no me contaste cuándo lo necesitabas y en qué cantidad. Y cuando empiezan esos roces, claramente es un indicio de que la logística no está funcionando, porque la logística es una variable dentro de las empresas, o el tiempo me ha mostrado esto, puedo no tener 100% razón, pero por lo menos en mi experiencia es así, que la logística cuando no está bien genera un desorden general en la compañía. No hay forma de que el resto de claro, las áreas estén ordenadas. La logística tiene la capacidad negativa de que al no estar bien desordena todo y genera mucha rispidez entre las áreas. Y nada, bueno, aumentan los reclamos de clientes, los stocks no los tenés a donde necesitas. Justamente empezás a generar stocks, no los tenés en las sucursales cuando los necesitas, generás suplementos de envío y se te vuelve enorme la logística, ¿no? Un poco por ese lado va cuáles serían los síntomas. La verdad, te puedo hablar 5 horas de síntomas no, y te... la pregunta ahora es, ¿cómo pasamos a tener el control, ¿no? Ya me contaste los síntomas, ¿no? ¿Cómo pasamos a tener la logística bajo control? ¿Qué es lo que hay que Bien. hacer? Bien, en realidad del qué hacer habría como que comprender qué es tenerla bajo control. Y nada, se me viene a la mente una frase que no te dice nada, que todos la usan, que los procesos logísticos, si son ejecutados como fueron planificados, en costo, tiempo, forma, tener la logística bajo control. Y la verdad es una frase hermosa,
inadministrable, ¿no? Que viene atrás de esa frase, Fabio, es la pregunta que se van haciendo todos, y un poco apalancándome en lo que te comenté hace un ratito, eh, hay algunas condiciones que si las tenés en tu empresa podrían decir que vas en el camino del control logístico, ¿no? Y que de alguna manera tenés una porción de ese control. Eh, Cuando hablamos de síntomas, serían la contraposición de estos síntomas, ¿no? Conoces tu capacidad operativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, al conocer tu capacidad operativa, de alguna manera sabes lo que necesitas para poder mover el aparato logístico al costo que planificaste. Justamente ahí viene la palabra planificación. Existe esa planificación para que las áreas, de alguna manera, estén bien interrelacionadas, tengan relaciones suaves y se sepa lo que se tiene que hacer de acá en adelante. Tus inventarios ya no son un ruido, sino que están sanos, pero no alcanza con contar la mercadería en un inventario. Realmente lo que tenés que tener es un proceso, una metodología definida de inventario robusta, que consta de un montón de variables que no vamos a charlar ahora, pero básicamente de indicadores bien consistentes, que se trabajen bien esos indicadores, un programa de conteos cíclicos, con qué frecuencia, qué voy a contar y por qué, y qué se hace con esos resultados, administraciones de áreas transitorias, ¿no? Esos depósitos virtuales que son el agujero negro de las diferencias de inventario. Tus procesos están estandarizados. Vos de alguna manera definiste cómo hacer las cosas y tu equipo la hace de esa manera. Hay flujos definidos, instructivos de trabajo. Hay un punto que es súper interesante acá, Fabio, que me ocurre mucho, que son los indicadores. Los indicadores en algún momento se pusieron en boga, ¿no? Claro, Y todos quieren tener información. Y de golpe empiezan a juntar información y hacen grandes inversiones de dinero y tiempo en juntar información y tener la información actualizada y la palabra divina de dashboards y arman los dashboards en Power BI y, y de todo muy golpe lindo. está espectacular. Son espectaculares, son hermosos, me encantan. Para Y son, mostrárselos al jefe, sí. claro, pero después hay tanta información arriba de eso y tan poca gestión con esa información que qué sentido tiene tenerla si no vas a utilizarla. Entonces, la recomendación que siempre damos nosotros es borrón y cuenta nueva, arranquemos con pocos indicadores. Definamos bien esos targets, midámoslos en tiempo y forma y que cada indicador tenga un plan de acción asociado si el indicador no está en el lugar que tiene que estar, si no está cumpliendo con los objetivos que se plantearon. Porque si no, sinceramente, uno se ofusca con toda esa información que hay en esos hermosos dashboards y no toma ninguna decisión. Es como sé que estoy enfermo, pero no hago nada, ¿no? O ni siquiera sé que estoy enfermo porque muchos indicadores ni siquiera tienen target. O sea, sé que estos son mis números y con eso creo que es suficiente para que el proceso fluya correctamente y no tener esos Claro. problemas de rentabilidad, de reclamos de clientes. Y la verdad es que no alcanza. Hay que ir bastantes pasos más allá. Entonces hay que conocer el grado de madurez logística que uno tiene previamente a definir los indicadores con los cuales te vas a monitorear, ¿no? Y hay una variable súper importante que también muy pocos prestan atención en materia logística para saber si estás bajo control, que es el control financiero logístico. Realmente poder armar un budget, tener un profit and loss si es que vendes y si no, bueno, una buena administración de tus costos, esos costos bien clasificados en tu maestro de cuentas contables, mensualmente ver cómo están tus resultados, compararlos con ese budget, actualizarlos en un Outlook. O sea, es importante medir la salud. Es impresionante la pregunta no respondida por muchos de ¿y cuánto dinero gana tu negocio? Y te dicen, no sé. ¿Qué porcentaje de Claro, renta? No sé. Y realmente ese sí es una variable de preocupación y va también muy asociada a la logística, ¿no? No vas a preguntar si no sos un operador logístico cuánto ganas, pero sí cuánto incidís y cuánto deberías estar incidiendo, ¿no? Así que bueno, un poquito, no sé si bueno, responde ahí la pregunta. Eh, Porque en realidad creo que me quisiste preguntar cómo logramos el control de la logística y yo me fui un poco para qué es tener la logística bajo control. Para responderte en ese cómo,
Hay, hay metodologías muy sencillas, metodologías que utilizan muchas compañías. Eh, yo la defino en cuatro pasos principales. El primero es realizar un buen diagnóstico. Esto te lo va a decir cualquier consultor. Lo primero que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico. Definitivamente no es suficiente el diagnóstico, pero sí lo tiene que hacer realmente gente que entienda cómo hacer un diagnóstico y que su ojo crítico pueda realmente hacer una evaluación objetiva de lo que está Claro, pasando. Atrás de ello, definir objetivos. O sea, ok, yo sé cómo estoy, mi diagnóstico es objetivo, es robusto, es coherente. Eh, ¿qué, qué quiero lograr yo? Ok, ¿a dónde quiero estar? Este es mi estado de situación actual. ¿A dónde quiero llegar yo? De ahí se definen objetivos y se arma un plan de acción. Fundamental armar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo. ¿No? Y acá la gente empieza con, y bueno, pero ¿qué sería corto? ¿Cuántos meses? ¿Corto, mediano, largo? No hay que entrar tanto en detalle. Si lo metes en corto a una acción en mediano plazo y tiene que ser de largo, el proceso solo te va a llevar ahí. Lo que hay que hacer es no quedarse en todas esas dudas y no hacer nada. Hay que armar el plan de acción, hay que poner fechas a esas acciones que tienen que poder ser alcanzables y hay que poner responsables. Y atrás de ello viene para mí el paso más importante, que es el de seguimiento. Si no hay disciplina en el seguimiento de un plan de acción, no importa cuán bueno haya sido el diagnóstico, es inviable que haya éxito. totalmente. No hay forma de que haya éxito en todo este proceso, llamarle de consultoría, que cualquiera pueda hacer. Entonces, eh, se puede solo hacer un diagnóstico, pero luego la empresa tiene que tener la capacidad suficiente para poder cumplir las próximas tres etapas solos. Si no tienen la Claro. capacidad, uno también como consultor tiene la responsabilidad de darles a entender de que no tiene sentido hacer un diagnóstico si no van a continuar con el proceso. Porque lo único que van a tener es el dolor. Y realmente habiendo identificado solo el dolor, no alcanza para corregir prácticamente ese síntoma que tenés y poder tener la logística bajo control, ¿no? Bueno, muy bien. Para dar un cierre a la entrevista, ¿qué, no sé, alguna recomendación? ¿Alguna palabra de aliento? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y no es para nada negativo. Yo soy un apasionado de la logística. Realmente es algo que disfruto mucho, muchísimo. Y en mi experiencia, en este recorrido de 20 años, me tocó trabajar, como te mencioné al principio, mucho en ejecutar las tareas para poner bajo control una logística. Y estando del lado de un operador logístico, que incluso es bastante más complejo que siendo el dueño de tu propia logística. Hay un cliente del otro lado del mostrador, esperando resultados, siendo bastante riguroso. Incluso en empresas automotrices, abastecimientos de línea. Nada, son bien vertiginosas. Y la verdad es que se puede. Yo personalmente, yo a mi equipo lo definía como el equipo SWAT, ¿no? De alguna manera, pero hemos logrado poner bajo control operaciones muy fuera de control. Se Y logra, complejas, se puede, sí, muy complejas, se puede, y la verdad que el resultado inmediato detrás de esto es lo que quiere cualquier empresa. Es que tu negocio mejore su rentabilidad, mejora la relación con tus clientes y mejora el clima de trabajo. Muchos no se dan cuenta cómo esto afecta el clima de trabajo en las empresas. totalmente, obvio. Mejora radicalmente el clima de trabajo y todas las áreas empiezan a elevarse y salen de la discusión y empiezan a copiar metodologías. De alguna manera, la logística empieza a enseñar cómo trabajar. La realidad es que es muy bueno. Y tener bajo control la logística es factible, es viable, no es un sueño, se los aseguro. Y no es difícil. Y no es difícil, requiere de disciplina, mucha disciplina y sí, de alguien que conozca realmente cómo guiarte para hacerlo si no tenés experiencia en logística, nada más que eso. Pero la verdad que se puede, realmente se puede. Bueno, muy interesante, Mauro, y queda la puerta abierta para otras entrevistas y con otros temas de la consultoría referente a este tema que, bueno, a ambos nos apasiona, así que me parece muy interesante. Te agradezco estos minutos y bueno, nos vemos pronto. Desde ya, Fabio, muchas gracias por el espacio. Buenísimo siempre juntarse con colegas.
Y bueno, yo espero que a tu comunidad le parezca interesante el tema y realmente le sirva y le despierte algo que los haga ir para este camino que realmente es de mejora, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por el espacio y sin duda nos vamos a estar volviendo a ver. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente, nos vemos. Chau, chau. Grupo Logístico Andreani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de seguros. Plaza Logística. PDCA Consulting.